Amigos, buenas noches. El día de hoy estamos aquí haciendo una transmisión, ¿verdad?, para nuestro canal de YouTube con el sociólogo, politólogo José Armando Orellana desde la ciudad capital de Tegucigalpa. Vamos a ponernos un poco el contexto, ¿verdad?, de lo que hemos estado hablando sobre, ¿verdad?, qué es lo que ha generado todas esas declaraciones de los testimonios en el juicio y que hablan de una inclusión de la institucionalidad en lo que es el tráfico de estupefacientes, y podemos hacer una comparativa, como lo hacen los medios internacionales, con lo que sucedió al inicio de este mes, el 20 de febrero, el mes pasado. El 20 de febrero fue ¿verdad?, enjuiciado en Estados Unidos Genaro García Luna, y que él era un secretario de seguridad en México, y haciendo el contraste con, en este caso, Juan Orlando Hernández. Y vamos a darle la bienvenida, solo mucho gusto, es un gusto tenerlo. Buenas noches Renancito y tu auditorio, ¿verdad? En este espacio de comunicación que me parece que a mí es valioso, sobre todo para los hondureños que están en el exterior y otros que no pasan muy pendientes, entiendo yo, por el tiempo, su trabajo, lo que sea, y lo que estás haciendo de valioso es una sistematización, una síntesis, ¿verdad?, en lo cual se contrasta alguna información, sobre todo la que tiene mayor credibilidad, sobre esta temática. Entiendo, y bueno, hay que motivarte para que sigas con esto después del juicio, ¿verdad?, con otras líneas, con el propósito de generar esa ventana informativa. A mí me parece, ¿verdad?, desde nuestro punto de vista, que este juicio, sobre todo Juan Orlando, más allá de lo que ha señalado con respecto a México, en el cual, ¿verdad?, también ha habido un contagio, y no solo México, varias partes de América Latina. Si nosotros revisamos lo que ha estado ocurriendo en Ecuador, ¿verdad?, en tiempos recientes, Bolivia, Perú, Colombia, ¿verdad?, otras partes de América Latina, cómo el narcotráfico ha ido penetrando la institucionalidad. En el caso concreto de Honduras, lo que se está poniendo en evidencia en este juicio es realmente esas enormes capacidades, ¿verdad?, y la combinación, yo diría, de el fenómeno geopolítico. Ya no solamente es la política interna, sino la geopolítica. ¿A qué punto, a pesar de que tenemos una idea de ese sistema de justicia norteamericano como que es de alguna manera el ideal, el idóneo en términos de poder combatir al crimen organizado, siempre nos quedan un poco de margen de duda hasta qué punto estos juegos están sirviéndole a mantener, obviamente, o a sustituir o a rotar ciertas élites políticas y económicas en América Latina, que de paso pues le conviene a los norteamericanos, desde nuestro punto de vista, modificar o refrescar esos aliados que han tenido en el subcontinente, como ellos lo califican, ¿verdad? En el caso concreto del Triángulo Norte, ¿verdad?, que es Guatemala, Salvador y Honduras, pero de alguna manera en el caso de México, que nosotros hemos visto, bueno, los datos recientes, ¿verdad?, después de los escándalos fuertes que se produjeron en el caso de Colombia, ¿verdad?, es importante ver el caso del Chapo Guzmán y otra cantidad de actores que participaron en este proceso, pero que también tuvieron esa posibilidad de aliarse, ¿verdad?, con los sectores políticos y empresariales, porque hay que reconocer, ¿verdad?, que no solamente se trata de una élite política, como aquí en el caso de Honduras, ¿verdad?, que se introduce el supuesto concepto de clase política, ¿verdad?, para generalizar, y bajo este concepto decir todos los políticos son iguales, ¿verdad?, todos son corruptos.
Cuando en el caso de Honduras vemos un fenómeno, ¿verdad?, de una nueva fuerza política nuevas, entre comillas, ¿verdad?, también fuerzas políticas que van a emerger después del golpe de Estado. Vemos que al calor de la resistencia, bueno, desde los movimientos sociales emerge la intención, ¿verdad?, de la refundación, de la idea de la refundación, la idea de una constituyente, y esto obviamente con algunos actores que se desprenden del Partido Liberal, ¿verdad?, y movimientos sociales en general, ¿verdad? Vamos a ver que luego el retorno al presidente Manuel Zelaya se construye un partido alternativo, que es el Partido Libertad y Refundación. Genera enormes expectativas, pero en esos procesos electorales 2013-2017, obviamente, aunque hay un triunfo, ¿verdad?, el pueblo avala y apoya esta nueva fuerza política, no se accede al poder porque se producen los fraudes electorales. El mismo 2009, el gobierno de Pepe Lobo es un gobierno totalmente fraudulento y de paso apoyado por este grupo de delincuentes, de criminales. Entonces vemos cómo paulatinamente van a ir colaborando esa fuerza militar que se apodera del país, ¿verdad?, con el golpe de Estado, fuerza policial también que tienen el control del país, pero hacen alianzas con el crimen organizado. El crimen organizado que es por una parte el tráfico de droga y por otra las maras y pandillas, provocando en Honduras, ¿verdad?, en el 2011 y el 2012 un disparo, ¿verdad?, o prácticamente un ascenso en la escala de la violencia que nos pone, ¿verdad?, como el país más violento del mundo, con las dos ciudades, San Pedro Sula y Tegucigalpa, la muerte, la masacre, etc. Sí. Además de la violencia política, ¿verdad?, que se va a sumar en esos procesos pre- y post-electoral, la represión a los levantamientos y a las movilizaciones populares que dejarán pues enormes saldos de pérdidas de vida y de represión. Entonces, frente a esta situación, ¿verdad?, nosotros vemos que el propio también Estado norteamericano en esa acción, ¿verdad?, de apoyo al golpe de Estado, posteriormente va a apoyar a estos gobiernos que surgen, gobiernos conservadores de Pepe Lobo y sobre todo el gobierno de Juan Orlando, primero y segundo gobierno, que en el segundo gobierno es todavía más descarada la participación de la embajada norteamericana. Entonces, bueno, cuando uno ve ahora en medio de este escenario del juicio político y que el mismo Juan Orlando y sus amigos, sus aliados, esperaban, ¿verdad?, que se les brindase el apoyo porque ellos supuestamente habían hecho tareas o acciones, ¿verdad?, entre comillas, apoyando el trabajo de la DEA, ¿verdad?, y la lucha anticorrupción. En esencia, eso era una pantalla, era realmente un telón en el cual, ¿verdad?, detrás de todo eso estaba copando toda la institucionalidad, ¿verdad? Cuando en medio de todos estos escenarios, en las declaraciones, por ejemplo, quienes participan, el uno de Pepe Lobo, habiendo sido un juez, en el caso de el famoso Tigre de Bonilla, ¿verdad?, un jefe policial, se ha mencionado un jefe militar, jefe de inteligencia, ¿verdad?, que al igual del personaje que han mencionado de México, ¿verdad?, también estuvo colaborando con inteligencia para que se produjese pues, esta movilización de enormes cantidades de droga. Entonces, lo que vemos es que el fenómeno favoreció, ¿verdad?, a estos grupos políticos y empresariales para que amasaran enormes cantidades de dinero. Y eso pues sirvió de alguna manera para crear esas condiciones de desigualdad en las que se manejó la sociedad hondureña, ¿verdad? 8 de cada 10 hondureños viven en pobreza y una situación que obligó a cantidad de hondureños también a emigrar hacia el norte por esa violencia, por esa inseguridad, ¿verdad? Vimos esas oleadas que todavía se mantienen de alguna manera, pero no con los niveles, ¿verdad?, que se produjeron sobre todo en el último gobierno de Juan Orlando, ¿verdad? Entonces, frente a esa situación, el nuevo gobierno demócrata en Estados Unidos, ¿verdad?, de alguna manera quiso frenar y de alguna manera hay que reconocerlo, ¿verdad?, participó, ¿verdad?,
pero también producto de la demanda popular, del reclamo, de la denuncia permanente que se venía haciendo por actos de corrupción y otras cosas más que estaban ahí presentes. Entonces, me parece que estamos frente a ese nuevo escenario, Renancito, Renan, ¿verdad? Renan Rivera, y la situación concreta, hay que pensar hasta qué punto hay una intención también en medio de ese juicio, además de poner al descubierto cómo funcionaba esa estructura, ¿verdad? De votar de alguna manera las élites políticas hondureñas, y se puede llevar de paso también, ¿verdad? Que parece que es la intención cuando vemos en esos escenarios a un Juan Orlando enviándole papelitos o notitas al abogado para que involucre a miembros del Partido Libertad y Refundación. Sí. Entonces, de igual forma, en el caso de la Fiscalía también ha habido como cierta intención de ir poniendo de manifiesto esto. Entonces, lo que puede deducirse de ello es que hay la intención de que toda la estructura de la élite política pueda de alguna manera perder credibilidad. Y frente a eso es volver a la idea, ¿verdad?, de que han manejado sobre todo los norteamericanos y los sectores de derecha en América Latina de proyectos alternativos para ellos, supuestamente, de renovación, pero de personajes siempre de la derecha, como es el caso de Milei o como es el caso de en El Salvador de el Nayib Bukele. presidente Bukele, ¿verdad? Entonces, Ujú. buscar dentro de esas figuras promover, ¿verdad?, esas candidaturas nuevas. Entonces yo creo que hay una exigencia, sobre todo en el caso del Partido Libertad y Refundación, ¿verdad?, de apostarle a mantener, ¿verdad?, credibilidad, recuperar de alguna manera la confianza de las bases del pueblo, ¿verdad?, y esa permanente lucha en contra de la corrupción, en contra del crimen organizado, ¿verdad? Me parece que son elementos que van a surgir en este escenario político previo a elecciones internas. Por otra Sí, parte, pienso, Renacito, ya para ir cerrando, que en el caso concreto de Honduras, ¿verdad? Hay ya esa injerencia norteamericana, ¿verdad? Pierde el discurso norteamericano y de representantes de organismos, como es el caso de Naciones Unidas, la representante de Naciones Unidas que estaba presionando sobre el fiscal general y adjunto, que ahora llegaron a acuerdos. Obviamente hay que reconocerlo, ¿verdad? Son precarias las situaciones en el Congreso. El partido de gobierno, el oficialista, pues no tiene esa mayoría y ha tenido que negociar, ¿verdad? Pero ya de alguna manera, al ser refrendado, pierde ese discurso de ataque y de querer decir, ¿verdad?, que el gobierno eh, del Partido Libertad de Refundación supuestamente hace acciones autoritarias y todo lo demás, cuando en esencia, ¿verdad?, eran estos grupos, sobre todo el bipartidismo y posteriormente del Vox, quienes pretendían boicotear y hacer ver al gobierno como un gobierno autoritario. Entonces me parece que se ha dado un paso adelante y se oxigena un poco, ¿verdad? Sobre todo en ese discurso de los norteamericanos. Pero sí, o consecuentemente hay que esperar los resultados del juicio de Nueva York, ¿verdad? Y las acciones que vienen, que se desprenden después. Me imagino yo, probablemente podrían haber algunas peticiones para extraditar a otros funcionarios, o en el caso del país, ¿verdad?, la fiscalía realizar algunas acciones en contra de los que han sido mencionados. es correcto. Siendo un contraste, ¿verdad? En cuanto a lo que maneja el Departamento de Defensa de Justicia de Estados Unidos y el tema del contraste con la Embajada norteamericana, pero en este momento histórico, luego de lo que aconteció en los acuerdos en el Congreso, pues ya cambia la tónica y ahora está en consecuencia de lo que se surgió en el Congreso, ¿verdad? La señora embajadora. Sí, yo creo que tiene de alguna manera que bajar ese perfil de ataque, de señalamientos al gobierno, ¿verdad? Porque lo que se argumentaba era que estos funcionarios deberían de tener el respaldo de los 86 diputados, dos tercios de la representación del Congreso, pues incluso se superó en número, ¿verdad? Más allá de si pueden haber algunos reproches con respecto a las negociaciones, ¿verdad? Que en política eso es normal y no son los esquemas ideales que
a veces se pretenden en términos discursivos por parte de algunas organizaciones de sociedad civil que ahora se venden como grandes defensores de la democracia, la transparencia, cuando en años recientes atrás, ¿verdad? Ellos colaboraron con la narcodictadura. Entonces, sí me parece que pierde de alguna manera ese nivel de presión. Obviamente hay exigencias para repito, para el gobierno, para los funcionarios, ¿verdad? En tanto deben de realizar acciones, ¿verdad? Que procuren hacer eficiente los presupuestos, transparentes las acciones, ¿verdad? En la medida de lo posible también ser más efectivos en satisfacer las necesidades del pueblo, ¿verdad? Cuestiones que tienen que ver con medicina o salud, concretamente, ¿verdad? Educación, obras de infraestructura, para evitar que obviamente desde sectores, sobre todo oligárquicos de derecha, ¿verdad? Pretendan barrer con toda el liderazgo político, tanto el anterior como el actual, bajo esas campañas de que es la clase política el enemigo del pueblo. La realidad que no es ese la categoría. Hay que caracterizarlo como élites económicas, políticas, conservadoras, ¿verdad? Que han ejecutado, no desde ahora, sino desde hace más de 100 años, esos esquemas oligárquicos, ¿verdad? Y de orientación plegadas al imperialismo norteamericano y no al verdadero interés de la soberanía y el interés del pueblo hondureño. Entonces, lo que debemos aspirar es a que esos liderazgos sean genuinos representantes de los intereses populares, ¿verdad? Sean antiimperialistas también, ¿verdad? Porque eso es lo que ha ocurrido. Cuando se han plegado los intereses del imperialismo, ¿verdad? Hemos sabido y se conoce desde la historia, desde hace muchos años, la dictadura de Tiburcio Carías Andino también, ¿verdad? Que se plegaron a los intereses de las bananeras, quienes explotaron, destruyeron nuestros bosques y el sudor de los trabajadores, envenenaron nuestras aguas, etcétera, y todo eso, y se silenciaron. De igual forma en la década de los 80, en la cual utilizaron nuestro territorio, ¿verdad? Como plataforma para invadir Nicaragua y entrenar a militares salvadoreños que ensangrentaron a sus pueblos. Entonces, hemos sido, ¿verdad?, instrumentalizados a través de la historia por esos grupos de la oligarquía hondureña, llámese empresarios, dueños de medios de comunicación, ¿verdad?, las televisoras y todo esto que estuvieron plegados a ese tipo de proyectos. Ahora que ven proyectos alternativos, como es el Partido Libertad y Refundación, fundamentalmente porque hay que reconocer, ¿verdad?, en esta propuesta la intención de refundar la patria, de abrir el país a otras oportunidades de inversiones, en el caso de las relaciones con China, y obviamente hemos visto cómo se han levantado estos empresarios, ¿verdad?, para rechazar ese tipo de propuestas, y en esa lógica, pues, la verdad que hay que tener cuidado, porque cuando tocan los intereses de ellos. Sí, los intereses de ellos, y cuando se dice, ¿verdad?, en el pueblo, sí, necesitamos bañar al niño, ¿verdad?, a la nueva criatura que estamos, pero no debemos tirar junto con la palangana de agua sucia, ¿verdad?, el bebé. Y el bebé me estoy refiriendo, ¿verdad?, que es esa nueva patria que estamos construyendo, esos nuevos paradigmas, nuevos enfoques. Obviamente no es perfecto. Esto es un proceso, ¿verdad?, que se va a ir dando paulatinamente, y debemos como pueblo, como ciudadanía, exigir de estos nuevos líderes, obviamente, sin desmarcarnos y empezar a buscar esos figurines, ¿verdad?, que valiéndose obviamente de ese apoyo, repito, del imperialismo norteamericano y esos grupos económicos, dueños de medios de comunicación, que fácilmente te construyen figuras o liderazgos mediáticos, ¿verdad?, de la noche a la mañana, para ponértelos como los referentes o los salvadores de la patria. Hay que ver quiénes han estado luchando al lado del pueblo, como el caso de Berta Cáceres, ¿verdad?, otros Correcto. luchadores, el propio... Por cierto, Sí. hoy cumplía año del fallecimiento de Berta Cáceres, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y hay que reconocer también, en medio de todo eso, independientemente de todo lo que se quiera salpicar, ¿verdad?, la figura Manuel Zelaya, ¿verdad?, que siendo parte de la oligarquía asumió
el reto de acompañar al pueblo, a los sectores desde abajo. Recordemos esos elementos que se dieron en ese gobierno de Manuel Zelaya, ¿verdad? Identificándose con el pueblo original, con los tolupanes, ¿verdad? Apoyando a la clase obrera que tenía salarios pírricos, y cómo los empresarios también, ¿verdad? Frente a ese tipo de acciones de solidaridad, de aumentar ese salario mínimo, empezaron a hacer maniobras y todo. Y hoy es del gobierno de doña Xiomara Castro, ¿verdad? Que también está haciendo acciones de solidaridad con el pueblo, esas brigadas médicas de cubanos, ¿verdad? Que están llegando a los pueblos a buscar de alguna manera cómo mejorar las condiciones de salud, y que obviamente la derecha lo va a descalificar y va a decir, ¿verdad?, que estos son, que atenta contra la ley, contra la normativa, y que se trata de hacer comunismo o traer el chavismo, todos esos discursos, ¿verdad?, que en general lo que procuran es mantener un status quo que durante más de 100 años no nos ha cambiado esa supuesta alianza con Estados Unidos, ¿verdad?, que son nuestros aliados, que nos tienen allá cantidad de hondureños en Estados Unidos. Esos hondureños, esos hermanos, esos primos, parientes nuestros, no están mendigando a los norteamericanos, están sacrificándose trabajando 3 o 4 jornadas por salarios pírricos comparados con los salarios norteamericanos. Y eso es lo que mantiene de alguna manera la economía, ¿verdad?, que ha estado en crisis desde hace muchos años, la economía norteamericana, esos brazos de los latinoamericanos que han estado, ¿verdad?, de alguna manera producto de las situaciones internas de estos países, se han movido como un ejército industrial de reserva que va a fortalecer y a sostener esa economía que está en permanente crisis, en deterioro. Entonces, no estamos recibiendo regalías, ¿verdad? Estamos realmente en situaciones siempre de precariedad y de relaciones desiguales con el norte. Entonces, esos señores, o más bien los grupos de poder en Estados Unidos, han querido mantener ese status quo de desigualdad, de sometimiento, y que Honduras no busque, o igual que otros países de América Latina, alternativas de cambio, ¿verdad?, que mejoren las condiciones de vida, porque a ellos les favorece tener, ¿verdad?, a gobernantes sumisos, a gobernantes que estén plegados a sus intereses y que no busquen el respeto, la soberanía. Y eso es lo que está haciendo el nuevo proyecto, ¿verdad?, al establecer relaciones con China, al buscar fuentes de financiamiento diferentes al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, porque eso ya traen una receta del neoliberalismo y de privatización, como lo que ha denunciado el propio Marvin Ponce, ¿verdad? Sí. Cuando bajo esa figura se terminaron apoderando estos grupos de corruptos de los servicios el peaje, las aduanas, y de la energía. La energía eléctrica, y todas estas lógicas son las lógicas del neoliberalismo depredador, así como también la minería, ¿verdad?, y otras formas, ¿verdad?, en cómo entregaban el territorio, la soberanía. El tema de las sedes. Y el mismo de las sedes, descuartizando realmente la patria. Entonces yo creo que debemos de tener ese talento y esa brillantez para poder entender estas lógicas de dominación que, repito, detrás de todo esto también hay que tener cuidado, porque habrá un esfuerzo después de este juicio, ¿verdad?, de descalificar, sobre todo en los medios de comunicación de derecha, los conservadores, monopolio mediático, para descalificar a incluso el liderazgo del Partido Libertad y Refundación, y barrer con todo ello y buscar un outsider, ¿verdad?, y es posicionar a Salvador Narrala o a cualquiera que se puede desprender incluso del propio Partido Libertad y Refundación, y hacer una coalición con estos para que ellos sean los que manejen el país bajo esas lógicas de la oligarquía y el imperialismo norteamericano. Bueno, yo creo que más o menos he clarificado esos puntos, espero Correcto. Que les sirva para entenderlo. Así es, y por el corto tiempo que tenemos, pues como un primer acercamiento, siento que tocamos un poco los temas de la geopolítica a nivel de nuestro país y las relaciones, ¿verdad? Esta semana se anunció la apertura de una nueva Cámara de Comercio, de temas de comercio internacional con Rusia, y específicamente el tema puntual de la ley de justicia tributaria toca mucho los intereses, por lo cual se creó esos grupos denominados el BOC. Pero vemos que a partir del tema del juicio se sienten el degranado, o sea, se van separando y se van
desmarcando de ese tipo de situaciones. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a todos y un gusto saludarles en su canal @Renan Riverao. Muchas gracias.